69 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí está la predicación de la dispersión de la nación de Israel después de 69 semanas o de los 69 grupos de 7 años. En el versículo 24 el ángel dijo, 70 semanas están determinadas para la nación de Israel. Así que falta solamente un ciclo de 7 semanas que Dios determinó sobre la nación de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. El Mesías fue cortado, no recibió el reino. Luego las tropas romanas vinieron y los judíos, recuerdan, fueron dispersados por todo el mundo. Así que aún tenemos un periodo de 7 años que todavía no se ha cumplido. Ahora, el Señor no nos ha dejado en completa oscuridad con respecto a estos 7 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 dice que tendremos una confederación de 10 naciones europeas con un líder que liderará el imperio mundial final. Bueno, esa confederación europea, hoy son más países que 10, pero va a llegar un momento que van a ser 10. ¿Cuándo? Dios solamente sabe. Bueno, este líder es llamado en las Escrituras el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia y muchas otras maneras, pero comúnmente es llamado el anticristo. Este hombre hará un pacto con la nación de Israel y a través de ese pacto será reconocido como el Mesías. Ese pacto estará vinculado a la reconstrucción del templo. Interesante porque los judíos hoy dicen que reconocerán al Mesías porque los ayudará a reconstruir el templo y a restablecer la adoración en el templo. Así es como ellos planean reconocer al Mesías. ¿Se imaginan? De manera que la bestia hace un pacto con la nación de Israel, pero durante la mitad del periodo, de ese periodo de 7 años, a los 3 años y medio, va a romper el pacto al establecer la abominación que causará la desolación. De ahí viene esto. La abominación que causa la desolación es cuando él, este hombre, después de 3 años y medio, regresa a Jerusalén, entra en el templo que ha sido reconstruido y se pone en el lugar santísimo, declarándose a sí mismo como Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que este hombre se parará en el templo de Dios, mostrándose como Dios, y demandará ser adorado como Dios. Jesús, aquí en nuestro texto hoy, San Mateo capítulo 24, le dice a su pueblo que cuando vean eso, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces huyan al desierto y oren para que su huida no sea en invierno o en día de reposo. De acuerdo al libro de Apocalipsis, el anticristo, que es la bestia, el hombre de pecado, va a ser la guerra contra Israel. Y Dios le dará a los israelitas alas como de águila para que vuelen al desierto, donde serán protegidos por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice que cuando el dragón vea que han escapado, enviará un ejército tras ellos, pero también dice que la tierra se abrirá y va a tragar a ese ejército, y los israelitas serán preservados por Dios en ese lugar del desierto por 13 años y medio.
En Isaías capítulo 16, Dios le dice a Jordania, en inglés es Jordan: abre tus puertas para recibir a mi pueblo, llévalos a salvo a Petra. Petra está en Jordania. ¿Casualidad? Dice, llévalo a salvo a Petra para que estén allí hasta que pase la indignación. O sea que esta es la referencia que hace el Antiguo Testamento a la gran tribulación, a esos 3 años y medio del final, ¿no? Hasta que pase la indignación. Jesús en San Mateo 24 le dice que cuando vean la abominación desoladora, por 3 años y medio, dentro de este periodo de 7 años, cuando vean esa abominación de desolación de la que habló el profeta Daniel, colocarse en el lugar santo, esa es la señal para salir de allí. Claro, nosotros no vamos a estar. Van a quedar los judíos, los israelitas, que no conocen el Nuevo Testamento. Los que hayan prestado atención a lo que dice Jesús, se van a salvar. Pero los que no, van a ignorar esto. Deben hacerlo rápido, dice. El Señor los preservará cuando lleguen a Petra, pero salgan de allí lo más rápido que puedan. Eso es la abominación desoladora. Es cuando el anticristo se ponga en el templo, mostrándose como Dios y demandando ser adorado como Dios. En ese punto, la furia de Dios se va a rebalsar. Y el juicio de Dios va a venir sobre este mundo que rechaza a Cristo. Desde ahí, en los últimos 3 años y medio. Y vamos a tener ese periodo que en la Biblia es conocida como la Gran Tribulación, que viene a ser 1260 días, 3 años y medio. Todo eso está en gran detalle en el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahí está todo. Les aseguro que lo que dice allí es lo que va a tener que soportar el mundo entero que no aceptó a Cristo Jesús. Es horrible. Gracias a Dios nosotros no vamos a tener que estar aquí, porque de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice que no nos ha puesto Dios para ira. Esa es la gran promesa para nosotros. Regresando al versículo 20 de San Mateo 24. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La más grande tribulación que el mundo jamás haya visto. Ahora, no sé si han escuchado, pero hay algunos que dicen que esta abominación desoladora se llevó a cabo cuando el general Tito destruyó el templo y todo eso, pero no es verdad. La gran tribulación no ha tomado lugar, no ocurrió después de la destrucción del templo. Juan escribió en el libro de Apocalipsis unos 30 años después de que el templo fuera destruido por Tito, y allí se dan detalles de la gran tribulación como un evento futuro que va a tomar lugar después que sucedan las cosas de la iglesia. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 4. Después de estas cosas, dice. ¿Después de qué cosas? Después de las cosas de la iglesia, que es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Es la era de la iglesia. Pero en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Juan dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán desde estas
de estas, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Luego, en el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan describe el rollo en la mano de aquel que está sentado en el trono y la adoración y gloria que le es dada a Cristo cuando toma el rollo y asume la autoridad y el poder que verdaderamente es suyo. En el capítulo 6 comienza a abrir los sellos y cuando lo hace, antes que nada, aparece allí un caballo blanco con su jinete, que es el anticristo. Muchos creen que es Jesús, viniendo porque viene en caballo blanco. Vieron que en las películas siempre el de caballo blanco y sombrero gris es el bueno. Bueno, la era de la gran tribulación no es así. El anticristo va a venir en un caballo blanco, viniendo a tomar supuestamente su lugar sobre la tierra, seguido por guerras, pestes, muertes. Después de eso, ahí comienza el periodo de la gran tribulación, que es el futuro. Y con respecto a esos días, Jesús dice, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a ser bravo. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios, los judíos. La tribulación va a ser horrible, la guerra y todo lo demás va a ser devastador. La gran batalla de Armagedón será tan feroz, tan terrible, que si Dios no acorta los días, nadie sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá un falso Cristo, el anticristo, y este tendrá al falso profeta que tratará de hacer que el mundo adore al anticristo. O sea, el anticristo va a traer un falso profeta y él va a tratar de convencer al mundo a que adoren al anticristo. En Apocalipsis 13 habla acerca del falso Mesías y dice que vendrá con grandes signos, grandes señales, maravillas y milagros. En 2 Tesalonicenses 2, cuando Pablo habla acerca de este hombre de pecado, nos dice cómo engañará al mundo con las señales y milagros que es capaz de realizar. Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Porque cuando una persona basa, como vemos muchas iglesias hoy en día, basan su fe en señales, milagros y maravillas, cuando la gente hace eso, caen en una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el diablo también puede hacer milagros y señales. ¿Sabían eso? Y muchos son engañados día a día por milagros y señales que no vienen de Dios. ¿Vieron cuando se aparece la cara de Cristo en algún lugar y van todos y le ponen velas a eso y adoran esa imagen de Cristo o la imagen de la Virgen o de qué sé yo quién? Esas son señales diabólicas, verdaderamente. Los milagros no prueban por sí mismos que provienen de Dios. Los milagros deben ser examinados a la luz de una doctrina correcta. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años atrás el espíritu del anticristo ya estaba aquí, trayendo mentiras. Leí los otros días en una revista, en un periódico, no me acuerdo de dónde, que a una imagen de la Virgen le salía aceite de los ojos. Y la gente ahí toda. Eso es el espíritu del anticristo, engañando a la gente. Jesús dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y fíjense lo que dice, ya os lo he dicho antes. O sea que Jesús lo advierte una y otra vez, van a venir engañadores, no sean engañados. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y es interesante porque hay quienes dicen que Jesús ya regresó y se encuentra en una cámara secreta desde donde gobierna el mundo y que ya hemos entrado en la era del milenio. Ahora, la Biblia dice que durante ese periodo de tiempo Satanás estará atado en un pozo. Si Satanás está atado en un pozo, le deben haber dejado una cadena muy larga porque él sigue haciendo de la suya, ¿no les parece? Y luego Jesús, hablando de su venida, dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De manera que esto no suena como una llegada, una venida secreta, ¿no? O alguna cámara, una cámara privada en algún lugar, porque no hay nada secreto en un relámpago que alumbra todo el cielo. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y este es otro de esos versículos que tiene muchas interpretaciones de lo que quería decir Jesús, y la verdad, leí varias y créanme que ninguna me convenció de que sea la correcta y no vale la pena ni siquiera mencionarlas, así que realmente no sé cuál es la interpretación correcta. Y el Espíritu me dice, espera hasta nueva información, hasta más información. Así que vamos a parar aquí por hoy y si Dios lo permite continuamos el domingo que viene. ¿Qué les parece con el resto del capítulo? Creo que hay mucho para recordar y que nos ha mostrado cosas que la verdad son importantes y que están en la Biblia. Oremos. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias Señor por poner todas estas cosas con tantos detalles aquí para quitarnos esa ceguera que tenemos y creer cosas que no son. Así que Padre, gracias. Te pedimos Señor por aquellos por los pastores que no están enseñando tu palabra, Señor, y que enseñen la palabra, que enseñen la Biblia completa, Señor, para poder crecer, para poder se nos quite la venda de los ojos y que enseñen lo que dice verdaderamente tu palabra. Nos da paz, nos da madurez. Así que, Padre, también si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador, Padre, que hoy sea el momento. Que pasen ahora aquí a orar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos de pie y a lo que les estaba diciendo, si hay alguien que
todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador, mis hermanos encargados de orar, de la oración, van a estar aquí al frente, hermanos y hermanas. Traigan sus peticiones. Si no has aceptado a Cristo Jesús, ellos te van a guiar en una oración donde le pides perdón a Dios y aceptas a Cristo Jesús. Y tus pecados son perdonados y el Espíritu Santo pasa a habitar dentro de ti. Así que no se vayan de la misma manera que vinieron. Que Dios los bendiga.